Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente. Aquí estamos, nuestro programa radial, estamos en contacto. En realidad el programa va todos los martes a las 16 horas, pero como este martes hemos tenido feriado, estamos hoy miércoles a las 16 horas. Nuestro querido operador y musicalizador en los controles, como siempre presente, Francisco, gracias por estar. Quien les habla, Susana y Rosy. Y aquí estamos, como decíamos, este miércoles 25 de marzo, año 2026, en nuestra bella ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Y este día disfrutando el encuentro con un joven que yo particularmente admiro, aprecio muchísimo, que hemos tenido el gusto de conocer a través de gente muy bonita de nuestra ciudad. Y bueno, él ha dado charlas que hemos gestionado nosotros en la Liga de Madres de Familia, ha presentado sus libros. En realidad estamos hablando de un investigador, un escritor, ha escrito ya 11 libros, muy joven. Él se llama Nicolás Ponsiglione y yo realmente le estaba diciendo hace unos segundos que me asombro gratamente de la sabiduría, el conocimiento de Nicolás y también la forma tan didáctica de expresar esa sabiduría. Así que realmente es un honor tenerte, Nico, y gracias por estar. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Susani? Bueno, gracias a vos por recibir y la invitación. ¿Cómo no? Y hoy, bueno, ahí te digo que hay, creo, unos cuantos oyentes que están ahí tratando de entender y de escucharte. Una de ellas, por ejemplo, me dijo que no había comprado tu libro, El Tao de la Psilocibina, pero ella quería un poquito de información con respecto a esto, fundamentalmente en el aspecto salud, ¿no? Estamos hablando de el tema de neuronas y demás, a veces la temática vinculada un poquito con memoria y una cantidad de cosas que suelen pasar, y no a una determinada edad, sino que suelen pasar. Entonces, digamos, sin profundizar, lo ideal sería que, bueno, ella pueda adquirir este conocimiento a través de todo lo que has explicado en el libro, El Tao de la Psilocibina, pero que nos cuentes algo fundamentalmente referido, ¿no?, a este hongo y cómo actúa en el cerebro. Eso sería interesante que lo escuchemos. Estamos hablando que has escrito 11 libros, así que obvio que no vamos a hacer referencia a los 11 libros, pero sí, en esta oportunidad habíamos hablado de un concepto sumamente importante, interesante, ¿no?, que está vinculado con el tiempo, ¿no?, develando la naturaleza del tiempo. Y ahí me encuentro con un término que realmente no conocía, aeronáutica, del cual vos justamente haces referencia en tu estudio, en tu investigación y inclusive estas capacitaciones, estos encuentros y grupos de estudio que tienen que ver con la aeronáutica. Que bueno, es apasionante, como todo lo que haces, todo lo que estudias, y la verdad que te vuelvo a repetir, hay libros sumamente interesantes, como por ejemplo Disgenesia, la guerra mundial contra el potencial humano, otro libro de Construyendo la ESI a la luz de un cuarto paradigma sexual, Eugenesia, Origenesia en la historia reciente, y digamos, muchos libros que nos hacen percibir una realmente conexión profunda entre la espiritualidad y lo material, ¿no? Que creo que este sistema en el cual nosotros vivimos se empecina en hacernos dividir, disociar lo material y lo espiritual, ¿no? Cuando uno es espiritual te dicen, pero vos tenés pensamiento mágico, ¿no? Sos como media inocente, o por no decir otra cosa, ¿no? Disociando, ¿no? Como que la espiritualidad es una cosa y hay que ser material, hay que tener cosas, hay que, ¿no? Como que no está vinculado con lo otro. Entonces, en este tiempo de tantas transformaciones a nivel planetario, a nivel era de Acuario, ¿no?, donde creo que se nos están cayendo unas cuantas fichas, entendiendo que todo está interconectado, lo tuyo realmente es extraordinario, porque
tenés esa capacidad de estudio, de investigación, ¿no? De distintos aspectos, porque vos entrás dentro de lo que es antropológico, social, biológico, científico, espiritual, de religiones, y entre todo ese bagaje de información y mucho más, lo energético obviamente, haces una interconexión que realmente es asombroso, ¿no? Y que no es fácil, porque vivimos en un mundo que te obliga a creer que todo está dividido, segmentado, ¿sí? Así que yo, honrada con tu presencia, honrada, Gracias. realmente honrada. Y vamos, si te parece, a poder escucharte, que es muy interesante el tema de este hongo, porque también estamos ante una realidad donde muchos, por supuesto, creen que si la medicina te dice algo y la medicina te dice que por ese lado tenés que ir, o que no hay cura para algo, que entonces nosotros, bueno, esa es la última palabra que escuchamos y tenemos que, bueno, poner las manitos en el bolsillo y darnos vuelta. Yo soy una persona siempre, quizá demasiado rebelde, demasiado cuestionadora, entonces si yo voy a un médico y me dice que tal enfermedad no tiene cura, yo le digo, usted no la conoce, la cura, pero realmente todo tiene cura. Entonces, como no todo el mundo a lo mejor está en esta situación de rebeldía, está bueno que empecemos. Me gusta mucho esto de que podamos realmente considerar la importancia de lo que somos como seres humanos y esta capacidad extraordinaria de pensar, reflexionar y sentir. Y que a través de eso podamos abrir corazón, alma y mente a grandes interlocutores, como es tu caso. Porque vos le estás diciendo a la gente en cada conferencia, en cada expresión tuya, que no es aleatoria y que tiene que ver con un montón de conocimiento y sabiduría que vos mismo vas adquiriendo, esto se puede. O sea, a vos te pasa algo con tu memoria, estás entrando en Alzheimer, es tu edad. No, no es tu edad. Podés llegar a los 100 años y 101 años con una mente impecable. ¿A dónde está escrito? Que uno por la edad se tiene que deteriorar. Entonces, me encanta eso porque tenemos que empezar, sí, a considerar las cosas que son interesantes dentro de lo que es la medicina. Yo no estoy en contra de la medicina convencional, pero sí me parece que no endiosarla, tomar lo que realmente sentimos que nos hace bien y que tiene inclusive una lógica, y abrirnos hacia el paradigma del conocimiento de nuestra espiritualidad y de nuestra conciencia. ¿Te parece? Entonces, de ahí la importancia de tus charlas, la importancia de tus libros, y de ahí el hecho de que además de todo lo que sabes y haces, tengas esta juventud que, bueno, nos da mucho nico para seguir escuchándote. Así que gracias infinitas. Y vamos, si te parece, vamos con este hongo tan especial que es la psilocibina, cómo esto, digamos, puede influir en un tema de cabeza, neuronal, memoria y demás. Y después me gustaría que entremos de lleno a qué es la aeronáutica, también todos estos grupos de estudio e investigación, que nos digas de qué manera la gente se puede anotar, porque bueno, esto está bárbaro que lo escuchemos, pero también que lo integremos a través del estudio. Bien. ¿Vale? Bueno, con respecto al tema de la psilocibina, en nuestro país lamentablemente todavía sigue siendo ilegal, ¿sí? Entonces es un tema sumamente delicado. En muchos países ya es legal para los fines de la terapia, psicoterapia, la investigación científica, por ejemplo en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Ecuador, en Perú. Lo que está pasando es que a través de la evidencia científica y la evidencia de la psicología y la psiquiatría se están reviendo legislaciones vetustas, ¿viste? De la década de 1900, ya está. Con Nixon, ¿viste? Cuando fue en la década del 60 que hubo un boom de las drogas psicodélicas, entonces Estados Unidos, que estaba en la plena guerra de Vietnam, y los jóvenes estaban como, no querían ir a la guerra, entonces ¿qué están haciendo? Bueno, ahí arranca toda la cacería brutal hacia todo tipo de sustancias, lo cual hay ciertas sustancias que son destructivas
y son artificiales, y eso está bien que sea ilegal, pero fue una injusticia enorme meter de pronto un honguito, todo en la misma bolsa. claro, que en realidad es medicina pura. Entonces, a la luz de la evidencia, ya es inequívoco que no es una droga, no es una, digamos, droga es un término muy amplio, pero digo, no es destructivo, sino todo lo contrario, cura, sana, hace bien, sobre todo si es bien llevado. Entonces, ahí se están reviendo legislaciones, pero acá estamos medio atrasados con eso, entonces es delicado. Sí hay setas que las pueden conseguir en cualquier dietética, en general, por ejemplo, melena de león, cordyceps, reishi, bien, que hacen, muchas de ellas hacen muy bien a la cabeza, o sea, se usan para tratar Alzheimer, Parkinson, mejora la memoria, porque generalmente trabajan mejorando la neuroplasticidad y la neurogénesis. Viste que antiguamente se creía que una neurona moría y nunca más podía volver a crecer, y eso ya se demostró que es mentira. Eso es mentira. Claro, que pueden volver a crearse neuronas. Entonces, estos honguitos tienen esa facultad de hacer muy bien a la cabeza. Eso que vos decís, por ejemplo, el hongo melena de león, y existe referencia a otro más. Sí, reishi, cordyceps. Esos en una dietética, inclusive sí. Muchas veces hasta se pueden, vienen preparados como en pastilla, ¿no es cierto? Hay muchas presentaciones. Hay muchas claro, presentaciones, sí. pero sí se está... Tintura madre, en distintas... perfecto. Eso no tiene contraindicación. Ahora, psilocibina no la vas a conseguir en una dietética porque la sustancia lamentablemente todavía es ilegal. Claro. No obstante, después de un aguacero por ahí crece el honguito en el jardín de tu casa. Bueno, hay que saber cuál es y me decís, mirá lo que creció. Y requiere por ahí tener más cuidado en el sentido de que si hay un historial psiquiátrico o alguna cuestión... Sí, en ese caso hay que tomar sí, hay que tener muchísimo recaudo, claro. En ese caso, Nico, por ejemplo, está bueno, sí, que eso uno lo pueda ir tomando a través de un médico psiquiatra, que también hay médicos que ya están, ¿no es cierto?, sí, actualmente, en esta sintonía. Sí, ya en Argentina, y por lo que vi, ya ni siquiera lo ocultan. Perfecto. Están de hecho, están derivando muchos pacientes psiquiátricos hacia la psilocibina. Bien. Porque claro, los otros fármacos ya no están sirviendo, lo único que generan es dependencia. Exacto. Pero claro, acá hay un tema, ¿no? Que estas sustancias naturales sí, no generan dependencia y encima, en muchos casos, terminan resolviendo el problema. Imagínate una persona que tiene depresión y capaz, y esto sin exagerar, no estoy exagerando, en 3 meses o en 6 meses, con el psilocibe, se cura. Sí, totalmente. Pero literal, incluso casos de depresión mayor. Sí. Hay mucha evidencia recopilada por el psiquiatra Stanislav Grof, el psiquiatra Claudio Naranjo, entre otros. Entonces, la industria no le sirve que una persona se cure al 100% y ya no vaya más al psiquiatra y no compre más fármacos. Entonces la industria está ahí viendo qué hacer con esto. Por eso que tampoco salen a combatirlo, porque combatir es dar publicidad. Y como ya no se puede tapar la evidencia que hay, porque está... Sí, porque cada vez, como vos decís, más psiquiatras van accediendo a eso, ¿no? Y entonces van viendo los resultados, entonces es como que dicen esto es maravilloso, entonces bueno, se lo empiezan a recomendar a sus pacientes. Totalmente. Off the records, digamos, ¿no? Off the records, ok. Por debajo de... Sí, por debajo. Pero bueno, así estamos. O sea que en este caso nosotros estamos hablando de un hongo. A ver, nos hablabas, por ejemplo, de melena de león, que esos son hongos que se pueden encontrar en dietética, que son muy buenos para la cabeza. Pero en el caso de la psilocibina, ¿es psilocibina o psilocibina? La psilocibina. ¿Es un hongo más fuerte? O sea, ¿sus efectos sobre el cerebro son más intensos que el de melena de león o
O digamos, ¿en qué No, radicaría la porque diferencia? los dos, todos estos se llaman hongos adaptógenos. Bien. ¿Sí? Que ahora si querés después explicamos qué es un Sí. adaptógeno. Pero el tema con el psilocibe, con los hongos psilocibios, es que además entran en la categoría conocida como psicodélico o también se llama enteógeno. Entonces, ¿qué sucede? Generan, sobre todo a partir de ciertas dosis, generan, lo que se conoce coloquialmente como un viaje. Como o un sea, viaje. genera una alteración de la percepción. Claro, Entonces eso es delicado, claro, ¿no? Digamos, claro. En cambio, los otros hongos, melena de león, reishi y demás, no generan ningún tipo de alteración de nada. De nada. Son simplemente... Es como el champiñón, el digamos, champiñón. que hace muy bien a la salud, tiene un montón De propiedades y y no altera la percepción. Perfecto. En cambio, el psilocibe altera la percepción a partir de cierta dosis. Ajá. Entonces, por ejemplo, las microdosis se le llaman subperceptuales. Es decir, que no terminan de afectar directamente. Vos puedes haber tomado una microdosis de psilocibe hoy a la mañana y haces tu día con relativa Con normalidad. relativa normalidad. Entonces, las macrodosis o las mesodosis sí alteran. Alteran la Entonces, percepción consciente. claro, entonces, es por eso que hay que tener recaudos. Perfecto, perfecto. Y para quien recién conecta, estamos con Nicolás Ponsiglione, investigador, escritor y conferencista. Un tema importante, yo Sí, te escucho, ¿eh? muchos de mis libros los he escrito con un seudónimo, Ujú. que es Jerónimo Soleimán. Digo por si no encuentran. Si no después. encuentran, Dicen, Nicolás no, pero Ponsiglione. ahora si lo si bien este Nicolás es un chanta, si no lo escribió él. Lo escribió Jerónimo. Tenés un, Claro. claro, Y sí, un seudónimo, seudónimo. claro, Un porque seudónimo. escribo sobre temáticas tan diversas Claro. que me han recomendado esto y ha sido constructivo, no como una cosa de ocultar identidad, sino como, por ejemplo, Stephen King escribía novelas de terror. Un día se hartó de escribir novelas de terror y en la década del 80 dijo, yo quiero escribir fantasía. Y el editor le dijo, mirá, tus lectores de terror se van a sentir defraudados por vos. Exacto. Y los lectores de fantasía no te van a querer leer porque sos el autor de terror. De terror. Entonces te vas a quedar sin el pan y sin la torta. Y entonces me recomendaron por motivos similares. Qué bueno. Porque yo me di cuenta que la gente, cuando compra un autor, está comprando una marca. Y es muy extraño el fenómeno, porque te encasillan. Es verdad. Y es raro, Es ¿no? verdad. Uno se quiere liberar del corset y escribir sobre un montón de temáticas. Y no dice, no, tal escribe sobre tal cosa. Entonces te encasillan. Claro, te encasillan. Como que no hay autoridad para poder reconocer que esa persona puede hablar de otras cosas, investigar otras cosas. En el caso tuyo es amplio porque estamos hablando de distintas temáticas, pero todo está vinculado a lo mismo. O sea, Sí, en sí. cierta forma estamos hablando de todo Sí. lo que has escrito, ¿no? Desde, disgenesia, la guerra mundial contra el potencial humano. El otro, desconstruyendo la ESI, ¿no? O sea, todo está absolutamente vinculado. Pero bueno, justamente porque estamos ahora en un momento, creo yo, energéticamente planetario, en el cual poco a poco nos estamos dando cuenta de que todo está interconectado y que todo es energía. Entonces, ahí es como, a ver, este tema... No, pero este tema también tiene que ver con otro y tiene Exacto. que ver con todo y tiene que ver con todo. ¿no? Exacto. Tiene que ver con todo. Maravilloso. O sea, en este caso hemos aprendido mucho del tema de hongos que son muy buenos para el cerebro. Y vamos ahora, si te parece, con este otro concepto que no lo había escuchado, Nico. Aeronáutica. Claro, no, es lógico que no lo hayas escuchado, ni que nadie lo haya escuchado en la audiencia, porque en realidad el término lo inventé yo. Lo acuñé yo en el libro, en la introducción, obviamente explico por qué ese término. Ajá. Pero lisa y llanamente sería como una disciplina del conocimiento, o una metodología también, porque propongo ciertas meditaciones, teoría y práctica para abordar los misterios del tiempo. Entonces, básicamente es eso, los misterios del tiempo, pero no enfocado como decirte, no es un libro de ciencia, no es un libro
de filosofía abstracta y ya está, como viste, como alguien que, mira qué interesante, qué extraño, sino que yo lo enfoco desde los misterios del tiempo para la transformación del ser. ¿Sí? Perfecto. Ese es el foco, ese es el sentido que tiene Aionáutica. Aion es un dios griego del tiempo, que fíjate qué curioso, que no es muy conocido. No. O sea, todo el mundo conoce Cronos, sí. Todo el mundo, o casi todo el mundo conoce a Kairos, ¿sí? Pero de pronto decís Aion y muy poca gente lo conoce. Y eso me pareció muy simbólico de lo que son los aspectos profundos del tiempo. Entonces, en esa figura encierro, aionáutica sería como la navegación o la indagación náutica de los misterios del tiempo, aion. ¿Sí? Qué maravilla. Vos me decís que esto, digamos, se enfoca, ¿no? Como sería un proceso de ir develando la transformación del ser a través del tiempo o a través de las distintas experiencias de la vida. No, a través de preguntarte profundamente qué es el tiempo y cuál es tu relación con eso. Entonces yo me terminé dando cuenta que en el fondo todos los seres humanos y todas las ramas del conocimiento o del saber están de una manera u otra estudiando el tiempo. Es como que todos los seres humanos somos apasionados, fanáticos del tiempo, incluso sin saberlo. Y yendo puntualmente a lo que es el camino espiritual, que de hecho el tomo 3 de Aionáutica, que obviamente todavía no salió, pero ya está escrito, van a ser 4 tomos los libros, y arrancamos un grupo de estudio la semana que viene, o sea, el jueves de la semana que viene, que es online, ¿sí? Qué bueno. Eso después nos vas a dar todos los datos. Sí, sí. Nos vas a dar todos los datos para que se sumen, nos vas a dar los datos también tuyos para conseguir los libros, todo. Sí. Seguimos. Te decía que el tomo 3 se llama Aionáutica en las culturas del mundo, porque yo cito, por ejemplo, todas las religiones, las mitologías, todas, prácticamente, o diría casi todas, las más importantes, digamos, conocidas, la mitología griega, la nórdica, la mitología china, etcétera, la egipcia, la sumeria, etcétera, como siempre están abordando el fenómeno del tiempo, siempre. Entonces, todo lo que estudiamos en aionáutica lo vas a ver calcado de manera tal que, por ejemplo, lees el Antiguo Testamento y decís, el tiempo. Lees el Nuevo Testamento, el tiempo. Lees los textos sagrados del budismo, tiempo. Hinduismo, todo siempre, de una manera u otra, están abordando el tiempo. Están abordando el tiempo. Y vos me decís que no por ejemplo, mira, sí. preguntarte quién soy. Es lo mismo, o sea, es de alguna manera empezar a tirar del hilo del tiempo. Bien. Preguntarte de dónde vengo o por qué soy como soy es empezar a encarar el misterio del tiempo. Porque ¿Qué digamos, puedo llegar a ser? Perdón. ¿Cuál es mi potencial? Es enfocar Bien. los fenómenos del tiempo. Donde quiera que vos mires, vas a estar enfocando el fenómeno del tiempo. Qué maravilla, porque en realidad, sí, según también las creencias o las percepciones de cada uno, uno dice, uno hoy está aquí, pero evidentemente hay algo interno en el cual uno percibe que ya estuvo. Y en ese ya estar significa adentrarme, empezar a navegar, como vos decís, en esa línea de tiempo en el cual hay como un gran signo de pregunta, ¿viste? Pero por el otro lado hay una certeza de que hay una estadía nuestra que ya estuvo y que en definitiva te dejó como determinados lineamientos, ¿y no? Claro, claro, porque hay... nosotros tenemos muy introyectado como fenómeno cultural de la humanidad en general, ¿no? Es como que todos estamos súper convencidos implícitamente de lo que es el tiempo. Y esto es muy, o sea, se puede demostrar con relativa sencillez que es una completa ficción. Entonces es estremecedor y apasionante preguntarse qué es verdaderamente el tiempo. Entonces, el tiempo convencional, que es una idea
y que en aeronáutica vamos demostrando paso a paso cómo no es una propiedad del cosmos, no es una propiedad de la realidad, sino que está solamente en la cabeza de los seres humanos, porque es un concepto, es la del tiempo lineal. Nosotros estamos convencidos que el tiempo es una línea que se desplaza, Sí, ¿no? sí. Entonces, antes de que llegara yo, ¿no es cierto? Cuando vos estabas acá sola, eso es el pasado. El pasado. Y cuando este encuentro, esta entrevista termine y vos te vayas a tu casa, bueno, eso forma parte del futuro. Y ahora estamos acá en el presente, que es lo que estaría pasando ahora, y de alguna manera está la sensación, la percepción de que estamos moviéndonos del momento pasado al futuro, pasando por este. Sí. Eso es una completa y absoluta ilusión. O sea, eso es una percepción tamizada que nos devuelve el cerebro, la mente, respecto de la realidad. En la realidad esa línea no existe. ¿Estamos, como dicen, en un eterno presente? Absolutamente. O sea, pasa que está bueno como ir profundizando de a poquito, pero lo que uno puede percibir y darse cuenta y sondear, porque algo particular de esta aeronáutica es que no hay un solo dogma, ni uno solo, es decir, absolutamente todo es 100% constatable por uno mismo. Entonces, por eso es que por eso que es una forma de autoindagación, porque, por ejemplo, nosotros decimos, el pasado no existe. ¿O ya se fue? No existe. No existe. No existe. No existe. En el cosmos, en la realidad, en el Te universo, no hay comprendo. nada. Lo que sí existe en el plano de la manifestación es la memoria. Entonces nosotros confundimos la capacidad que tiene todo el universo, porque esto se ha comprobado que todo el universo tiene memoria, no es una propiedad única de los seres humanos. La memoria es una propiedad inherente a la vida manifestada. Entonces, nosotros confundimos la capacidad que tenemos de retener las transformaciones que acontecieron en el plano de la manifestación, de retenerlas parcialmente en la conciencia, con la realidad de que existe un pasado. El pasado es ilusorio, la memoria es real. ¿Entendés? Entonces nosotros vamos mezclando todo y nos vamos construyendo un concepto del tiempo que en realidad no existe. Qué maravilla. Vos sabés que mientras te escucho, recuerdo a Alesa Esteban, es una egiptóloga, ¿viste? Ella vive en Austria, la he tenido en varias oportunidades en el programa. Y ella me decía que, por ejemplo, los egipcios no tenían 5 sentidos despiertos, sino 325 sentidos despiertos, ¿no? O sea, y uno de los tantos sentidos que tenían, dice que ellos tocaban las piedras y a través de solamente de tocar esos espacios, ¿no? De piedras y demás, les venía la memoria de todo lo que se había vivido en ese lugar y donde esa piedra estuvo presente en un escenario totalmente lejano, ¿no? Claro. Eso tiene que ver que nosotros estudiamos muchísimo la hipótesis de los campos mórficos del científico Rupert Sheldrake. Sí. En realidad es un término moderno de algo que, por ejemplo, en la antigua India se le llamó Akasha. ¿Viste? Akasha, Los registros claro, akáshicos. registros Entonces, akáshicos. es otro nombre y es un enfoque un poquito más científico, pero es lo mismo. Es lo sea, mismo. no se sabe. Todo queda registrado, Nico. Claro, exactamente. Todo. Es un misterio Maravilla. porque son los linderos de la ciencia materialista. ¿Dónde está alojada la memoria? ¿Se la ha buscado en el cerebro? No se la encontró. No. Se sabe que guarda cierta relación con el cerebro, pero que no está en el cerebro. Se la ha buscado en el ADN, no se la encontró, hasta el día de la fecha no se la encontró. Se sabe que el ADN o el código genético tiene cierta relación con la memoria, sí, pero no es que está ahí adentro guardado. No. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde ¿Dónde cuernos está la memoria? Porque la memoria no es un concepto filosófico abstracto, No.
Es una Vos tenés realidad. capacidad, yo tengo Obvio. capacidad, y hay capacidades que son formidables Total. y que se han comprobado. Por ejemplo, no sé si sabías, pero el FBI Ujú. suele acudir a videntes probados Sí, para, por ejemplo, dar con personas desaparecidas. total. Y las encuentran. Sí. O sea que, fíjate que hasta, Sí. ¿entendés? Hasta el más materialista dice, che, vos vení, así que Vení, vos sabías. porque vos que Claro. haces esas cosas raras. Entonces, la memoria forma parte de la aeronáutica, porque es uno de los, es lo que llamamos el enigma del pasado. Pero el gran punto a entender es que el pasado no existe, o sea, no está en ningún lugar. ¿Y el No hay futuro? una línea que se ¿El desplaza. futuro tampoco? El futuro tampoco. Lo que sí sucede es que el plano de la manifestación se transforma, Claro. pero siempre se transforma en el ahora. No hay un lugar al que nos estemos moviendo en el tiempo. Por ¿entendés? ejemplo, vos estás... ¿Cuántos hijitos tenés? 3. 3. Cuando te juntaste con Mm. tu bella Noé. Ok, la potencialidad de las criaturas existía. Y en la medida en que iban naciendo ellos era el presente. ¿Sí? Exacto. Claro. Entonces, vos fíjate cómo, pensando y sintiendo diferente, cómo cambia todo, Mm. Sí. ¿no? Después también, o sea, es como que de la realidad nosotros, con la mente, o también podríamos decir con el cerebro, Con el cerebro. pero quiero decir, nosotros tamizamos ciertas cuestiones y la mente nos devuelve este constructo del tiempo, que según lo que hasta ahora he llegado a reflexionar sobre esto, yo tengo la sensación de que el constructo del tiempo lineal existe en los humanos y como que yo tengo la sensación de que nació con una necesidad de supervivencia. Cuando nosotros estábamos, digamos, teníamos que competir todavía con bestias feroces, animales salvajes y demás, y con condiciones muy adversas, por ejemplo, hace 500.000 años, nuestro punto fuerte no eran las garras, el pelaje, la fortaleza, sino la cabecita. Entonces, nosotros especializamos utilizando como base la memoria, la capacidad que fuimos desarrollando de, a través de la imaginación y basándonos en la memoria, prever ciertos posibles sucesos, digamos, probables. Claro. Entonces, si bien el futuro no existe y si bien el pasado tampoco, nos fuimos habituando tanto a, por ejemplo, en esta montaña, cuando cae el sol, se llena de tigres. Entonces, usando la memoria, prevemos, cuando vemos que el sol cayó, decimos, no, acá murieron mis Acá compañeros. es peligroso. O, por ejemplo, el territorio yendo para allá, recordamos que el territorio es peligroso porque está la tribu vecina. Entonces, utilizamos la memoria y la imaginación para ir armando sucesos probabilísticos y de esa manera fuimos como convenciéndonos de un constructo lineal de tiempo que, si bien no existe en ninguna parte, nosotros como que terminamos muy convencidos. Entonces está tan introyectado, yo creo que incluso en las circunvalaciones del cerebro, que para nosotros es como impensable cuestionar Por el supuesto, tiempo. no Claro. existe. Claro. Entonces, en aeronáutica vamos como desnudando de a poquito todas esas capas del tiempo para que se haga muy patente que realmente, entonces, la realidad nosotros la filtramos con la mente y es como que el cerebro o la mente termina como produciendo una concepción de tiempo lineal. A tal punto que terminamos descubriendo también en aeronáutica que en realidad el tiempo no existe. Por ejemplo, el ahora Ujú. no existe. El ahora, en realidad, es el ser siendo. Ujú. Es decir, detrás de la sensación de ahora, el ahora es una sensación. Sí. Yo siento el ahora. El ahora. Entonces, detrás del ahora, en realidad, está la sensación de ser. Es como que el ahora, yo siempre digo que es como la experiencia espiritual más universal. ¿Vos sentís el ahora? ¿Cómo el ahora? Claro, sentís que estás ahora, que Estoy sentís. siendo. Sí, bueno,
Si tirás de ese hilo, vas a encontrar tu propio ser. Entonces el ser siendo se experimenta como ahoridad. Claro. Pero en realidad el ahora, propiamente hablando, no existe. Lo que existe es la esidad del ser. El ser que es. El ser. ¿Y el ser cuándo es? Ahora. Ahora. Y ahora. Y ahora. Entonces vos sentís que Entonces sos... tenés un continuo ahora. Claro. Claro, que la mente nos hace creer que es un continuo porque es como una linita. Que es... Claro. En realidad no es ninguna linita. No. Vos sos ahora. Ahora. ¿Por qué? Porque el ser forma parte de una dimensión no manifestada, Sí. que es la eternidad. Entonces, fíjate qué interesante, porque nosotros buscamos la eternidad como un concepto abstracto, teológico. Sí, sí, y en el cual que- no que estamos, que nos vamos a encontrar Claro, que cuando nos ciertos morimos. místicos, viste, Sí. muy famosos han llegado Se a realizar. encontraron. Pero no, es la experiencia cotidiana más inmediata. ¿Vos sentís que sos? Sí, por supuesto. Bueno, vos sos en la eternidad. Entonces, lo que sucede es que hay un entrecruzamiento de la dimensión eterna con la dimensión manifestada. Ujú. Y en ese entrecruzamiento, en esa coexistencia, en esa coparticipación, se va entretejiendo el fenómeno del tiempo. ¿Sí? Porque vos sentís que sos siempre, Sí. y eso se entremezcla con la percepción de los órganos de los sentidos de que existís manifestadamente, vos ves que existís, Sí. pero siempre la sensación de auridad te la da el ser. Por ejemplo, la mesa Ujú. no tiene sensación de ahora, ¿entendés? Siempre la sensación de ahora la da el ser. El ser. Y en el fenómeno de la manifestación es inseparable de la memoria. Entonces, por ejemplo, ahí empieza a entrar el factor de lo que nosotros llamamos como pasado. Yo me terminé dando cuenta que todo lo que existe manifiestamente, Ujú. en la realidad manifiesta y física, fenomenológica, no es, sino que fue. Todo es pasado en las formas. De hecho, sin pasado, es decir, sin memoria, las formas no podrían ser. Entonces vos fíjate que no podrías explicar tu cuerpo humano Ujú. sin apelar a la memoria. ¿Por qué? Porque tu cuerpo humano, sin innumerables cuerpos humanos antes que vos, no podría ser lo que es. Su forma, sus órganos, los 5 dedos de la mano, todo obedece a una memoria. Entonces vos fíjate que la manifestación natural, física, fenomenológica, se apoya en la memoria. Y sin memoria no podría existir ni siquiera una milésima de segundo. Eso es Las verdad. formas son pasados, son memoria. Entonces vos tenés tu cuerpo y tu mente, que está agarradísimo todo de la memoria, Ujú. pero tenés tu ser, que no depende de la memoria, porque no es manifiesto, no es fenomenológico, que no está, sino que es lo eterno, es la eternidad. Entonces es como que nosotros vamos discerniendo, vamos separando y entendiendo, bueno, a través del fenómeno del tiempo, todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Es una forma de autoconocerse. Exactamente, es una forma de autoconocerte y además, para quien nos está escuchando, bueno, estamos en el programa, estamos en contacto en la FM 93.5 en nuestra querida ciudad de Necochea, con Nicolás Ponsiglioni, Susana y Rossi quien les habla, y disfrutando de este encuentro que el programa lo tenemos todos los martes a las 16 horas, pero en esta oportunidad, en esta semana, el martes haber sido feriado, estamos miércoles, ¿no? En esta reflexión, en este ir adentrándonos, como vos decís, ¿no? En la percepción de lo que somos, que estamos, podemos decir que esto nos ayuda a estar más presente, nos ayuda a ampliar lo que es la percepción del estar viviendo, porque cuando nosotros a lo mejor tenemos estos temas, ¿no? que son profundos, que entran obviamente también con un concepto filosófico y demás, con este tipo de sociedad que todo aparentemente es algo rápido, útil, para qué sirve, ¿no?
pero que a su vez esa utilidad hace que en cierta forma haya tanta liviandad y tanta poca profundidad, que entonces existe muchos vacíos en la gente, ¿no? Que se llenan con distinto tipo de, a veces de adicciones o de vínculos tóxicos o de situaciones que en realidad no te alimentan y no te nutren, pero es esa misma vacuidad en el sentido de decir no hay nada, y podemos decir que todo esto, digamos, sirve para eso, para estar más presente, para sentirnos, para tener un concepto mucho más amplio de lo que es estar viviendo. Sí, el problema raigal o el dolor raigal o el conflicto raigal que tenemos todos los seres humanos, sin excepción alguna, está vinculado con la identidad. Entonces, obviamente que los misterios del tiempo ocultan el misterio de la identidad, porque, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy en el fondo? Claro, no quién soy, Susana y Nico, Claro, no. claro. Esa es Claro. la fachada que tenemos externa. Claro. Entonces, esto ayuda o brinda herramientas o recursos para uno comprender con más profundidad quién es realmente. Entonces, ¿en dónde radica tu plenitud? ¿Quién sos? Entonces, ese es el gran aporte que tiene el fenómeno del tiempo. Porque de una u otra manera todas las personas estamos sufriendo por nuestra ignorancia de quién somos y de qué es lo que somos, qué es lo que podemos llegar a ser, qué es lo que somos en el fondo y que nada nos puede quitar. Entonces, es como que es clave profundizar por esos lados, ¿viste? En estos momentos, Nico, ¿vos pensás que como humanidad estamos en un momento bastante propicio para ir teniendo conexión con estos temas, ir sintiéndolos, necesitándolos? Sí, sí, porque creo que es una forma muy interesante y una forma clara de abordar, por ejemplo, el autoconocimiento, o llámese espiritualidad, de una manera, podríamos decir, transcultural. Entonces, por ejemplo, si vos le sacás las vestiduras, por ejemplo, a los caminos espirituales o a las religiones y demás, le sacás la vestidura cultural, ¿viste? Que judaísmo, que cristianismo, que budismo, que la India, que Egipto, que qué sé yo, que esto, que lo otro, es como que en el corazón, en el núcleo puro, vas a encontrar los misterios del tiempo. Eso es absolutamente demostrable. Entonces, el hecho de empezar de empezar por el camino inverso, o sea, empezar desde el núcleo duro, desde el corazón, de alguna manera te permite tener una visión atemporal, transcultural de la espiritualidad, y también te permite liberarte de instituciones que ya están como demasiado aferradas a la forma. Entonces es una manera de devolverle la esencia, el contenido a la espiritualidad, más allá de toda forma, porque la humanidad está muy perdida en las formas, y creo que es un momento propicio en la humanidad, es un momento propicio para dejar atrás las viejas formas que ya no sirven. Para eso hay que recuperar el contenido, lo esencial, ¿no? Porque las formas se han cristalizado, se han vuelto obsoletas, ¿entendés? Entonces una forma de volver al autoconocimiento o volver a la espiritualidad con un aire fresco de algo que, ¿entendés? Que está libre de cualquier contexto cultural, historia, época, región, ¿entendés? Y la humanidad actual está muy pronta para eso. Claro, la humanidad, eso es lo que vamos advirtiendo, ¿no? Que hay inclusive yo creo que hay ansias también por ir adentrándonos en esto para ir encontrándole también ese sentido al estar aquí, Claro. ¿viste? Porque
durante muchísimo tiempo, y obviamente sigue pasando, eh, se va yendo gente, y van gente conocida, amigas y demás, y se van a veces con ese amor amargo, ¿no? De decir, ¿y para qué? ¿Y para qué vine? ¿Y por qué todo lo que pasé? ¿Y por qué? Entonces, esto es realmente, es Es revelación. que yo creo que venimos acá Mm, para, para autoconocernos, para redescubrirnos, para descubrir quién sos. Por eso te digo que es el interrogante, el interrogante. ¿Quién sos? Y la respuesta va a depender de, por ejemplo, quién soy eh, en, en lo fenomenológico, o sea, como manifestación, o quién soy en lo eterno, ¿entendés? Entonces, dependiendo de en qué plano del cosmos te enfoques, la respuesta es muy diferente, ¿viste? Pero yo creo que el autoconocimiento tiene ese desafío de sondear ambas cuestiones. ujú. Si bien en última instancia lo que más nos importa, porque ahí está la plenitud, la felicidad real, es la verdadera agua que sacia el alma, está en lo eterno. ¿Entendés? De alguna manera es como que vos podés buscarte en tus memorias, ¿sí? Sí. Vos podés buscarte en tu pasado, en tu infancia, en tus padres, en tus abuelos, en tu árbol genealógico, en tus ancestros, en tu cultura, en tu nación, en la historia de la humanidad, en la historia de otras vidas. Pero créeme, te podés pasar toda la infinitud de los tiempos tirando del hilo y nunca vas a llegar a nada, porque ahí no está tu verdadero ser. No obstante, cierto trabajo de sanear memorias es necesario. Hasta cierto punto es necesario. ¿Entendés? Pero es interesante porque vos vas tirando del hilo y en ese hilo, créeme, para mí no termina nunca más. Podés llegar al origen del universo si es que tal cosa existe y después empezar en el fin del universo anterior y así seguir tirando por el fin de los tiempos. Entonces nunca vas a terminar de responderte, ¿Quién soy? claro, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es mi causa? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Porque eso no está en el plano de la manifestación, por lo tanto no está grabado en ninguna memoria, está más allá de la memoria. Nunca fue tocado por la memoria porque no tiene principio ni fin, es lo eterno. Y ahí uno dice, pero para, esto es misticismo, esto sí, los grandes iniciados, los grandes maestros. No, esto es lo que a vos te da la sensación de ser, lo que te hace percibir que sos ahora, lo que llamás conciencia del ahora, esa es la eternidad. Pasa que, claro, hay que desempolvar, hay que tirar de ese hilo, hay que familiarizarse con esa dimensión, pero insisto que es lo más cotidiano y básico del mundo. Desde ahí se organiza luego mental y psicológicamente, se organiza nuestra percepción del tiempo. Bien, y de acuerdo a lo que yo te voy escuchando y que lo voy asociando inclusive a no solamente experiencias propias, sino experiencias de tanta gente, ¿no? Que te va diciendo, de hecho, hasta experimentando, ¿no? Experiencias terapéuticas, holísticas, registros akáshicos, para saber, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿qué fui en esta otra vida? Porque ahora en esta quizás las consecuencias de lo que vivo son, ¿no? Y es, como decís vos, a veces se hace tan intenso, tan desgastante, que consterna más que en realidad darte, ¿no? Esa respuesta que se está buscando. Pero casi siempre para poder desenredar algo de este mundo manifestado. Es decir, bueno, a ver, Claro, me pasa, no claro, tengo claro. pareja, ¿por qué siempre me viene la misma? ¿Por qué lo económico? ¿Por qué? ¿No? Entonces es como que nos centramos en esto, en una realidad que es la que conocemos de pequeño, ¿no? Que tiene un determinado formato y tiene determinadas reglas, que cada vez las reglas obviamente se van difuminando más, pero ¿me entendés? Sí, O sea, de hecho, en aeronáutica decimos que a veces ujú, buscar
se puede convertir en escapar. Así, ¿Por qué? Porque, claro, para justificar. claro, vos te podés entretener toda tu vida Buscando. buscando en tus memorias, y de hecho vas a encontrar un montón de cosas, y de hecho, permitime decirte, es útil eso, ¿Es útil? en cierta medida es Bien, útil, bien. pero puede desvirtuarse o degenerar en una forma de escapismo espiritual. Estás haciendo eso para no enfrentar tu verdadero ser, que es lo eterno, que es lo informal. No tiene forma porque nunca fue creado. Como dicen los budistas, es la luz inmortal. Nunca nació y nunca va a morir. ¿Por qué? Porque no forma parte de ninguna dimensión, ni espacial ni temporal. Es lo que es, siempre ha sido, siempre será. Es lo eterno. Que Entonces, está, claro, que está dentro de cada uno. en realidad es lo que sos. Es lo que soy. No, lo que no somos. media ni siquiera el grosor de un pelo de separación con eso, ¿entendés? Claro. Nuestra mente nos da la ilusión de habernos separado de eso, pero bueno, hay que hacer un trabajo, es innegable, pero en aeronáutica, de alguna manera, tratamos de completar un mapa que he observado que las tradiciones espirituales en algún momento lo han tenido, después algunas lo han perdido, otras más, otras menos, que significa, tenemos que atender lo que llamamos las 3 dimensiones del tiempo, las 3 dimensiones fundamentales del tiempo. Ujú. Sí. Si nosotros desatendemos o omitimos una de las 3 dimensiones del tiempo porque son aspectos inherentes de la realidad, viste como los 3 colores de la luz, Sí. de alguna manera eso va a ser un camino espiritual incompleto. Entonces, al principio seguramente ayude un montón, pero en algún momento puede llegar a convertirse en una especie de callejón sin salida. Entonces, para que un camino haga florecer, ¿sí?, sea eficaz, sea liberador, te permite dar con el anhelo del corazón, como le llaman los sufis, tiene que atender esa flor de 3 pétalos, o sea, tiene que atender las 3 dimensiones del tiempo. No puede desatender ninguna de las 3, ¿me entendés? Entonces, Cuando hablas, Nico, de las 3 dimensiones del tiempo, ¿de qué estamos hablando? ¿Pasado, presente y futuro? No. no, en realidad esa es la ilusión que nos La devuelve ilusión. el prisma de la mente Ujú. respecto de las 3 dimensiones Las del 3 tiempo. dimensiones. Entonces, la dimensión fundamental Sí, es la aoridad, ahora. sí. Perfecto. Sin entrar en finuras ni nada, esa es la dimensión fundamental. Estar ahora. Que las Siempre- otras 2 dimensiones son dimensiones subsidiarias que tienen que ver con el cosmos manifiesto, que Perfecto. son la memoria, La memoria. o lo que se llama el enigma del pasado. Sí, En realidad el pasado no existe, sí. Sí. que está íntimamente ligado con la forma, o sea, tenemos que entender cómo trabajan los campos mórficos y cómo trabaja la resonancia mórfica. Es muy interesante el tema. Por ejemplo, siempre que algo te produce agravio, Sí. ya sea que te ofuscaste, te entristeciste, te preocupaste, ¿viste cuando algo Sí, te que vos saca? decís, esto me saca. ¿Viste cuando algo no te saca? soporto esto. Te saca de tu de esa sonrisita que bulle adentro tuyo de estar Sí, bien, ¿viste? Cuando sí, estás bien, sí. cuando algo te saca de ahí, Sí. siempre, escucha esto, Sí. y la audiencia se va a volver loca. Sí, sí. Siempre y en todos los casos Sí. es pasado, o sea, es ilusión, es resonancia mórfica. Con algo. Es algo que te saca de la hora y es algo que hizo vibrar cierta memoria tuya, Ah, por la ley de lo que se conoce como resonancia mórfica. Entonces, hizo vibrar memorias, las memorias de algo que no está procesado dentro tuyo, termina como generando, ¿viste? Cuando en un lago tiras una piedra y sí, entonces tu estado de beatitud es conturbado. sí. Eso es como un mecanismo de alarma que tiene el cosmos para decir, hey, ojo, acá tenemos un material no trabajado en tu psiquismo, es importante que lo atiendas. Entonces, por eso es que se experimenta como agravio. No es que el universo sea sádico con nosotros, No. es porque te está indicando que ahí tenés un material no procesado, ¿entendés? Entonces te está llamando al trabajo interior. Entonces, ¿qué se hace con el misterio del pasado? Con los materiales grabados en la memoria, se trabaja internamente para
hacer una higiene de campos mórficos. ¿Entendés? Pero paradójicamente, al mismo tiempo tratamos de buscar enraizarnos en la esidad pura, en el ser, en el ahora. Ser. Claro. Luego, lo que nosotros llamamos futuro, que es la transformación de la sustancia. Sustancia con mayúscula sería como todo lo que existe. Todo lo que existe. Todo lo que existe. Pensamientos, emociones, cuerpo, fenómeno, todo lo que puedes percibir con los sentidos es la gran danza cósmica, la sustancia, lo manifiesto, el cosmos. Está muy determinado por la memoria, Sí. pero gracias a Dios no es solo memoria, porque si fuese solo memoria no existiría la evolución. Porque no hay Arribaríamos en un momento a un punto muerto, porque si todo está predeterminado por lo pasado, todo se repite hasta el infinito, No hay por lo tanto, transformación. todo es lo que siempre fue y seguirá siendo por todo. Entonces no existiría la transformación, la evolución. Entonces el hecho de observar en la naturaleza, en el cosmos, en nuestra vida, que de hecho existe la evolución, existe la transformación, eso obedece no a los campos mórficos, sino al campo cuántico. Entonces, entender el misterio de la evolución, el enigma de la transmutación o la transformación de todo lo que existe, es de alguna manera empezar a estudiar cómo trabaja, cómo funciona el campo cuántico y cómo nosotros podemos entrar en esa línea, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida 100% determinada por lo que fue, que es como un círculo. ¿Viste? Como un hámster, Sí, nunca circulito. cambia. Entonces, se repite, todo, se repite, se repite. más o menos todo siempre lo mismo. Siempre igual. Fin. Ah, Eso significa vivir una vida en donde todo el tiempo se reactualiza la información que está grabada en los campos mórficos. sí. Entonces se repite. Entonces yo me cruzo con vos dentro de 25 años, hola Susani, ¿cómo estás? Siempre igual. Y todo exactamente lo mismo, Sí. todo, pero Todo, todo, todo. pensamientos, emociones, Todo. enfermedades, Todo. hábitos, Todo. problemas, todo. Entonces, lo que sucede con el ser humano es que tenemos como ese margen de elección. Ujú. Vivir supeditados a la ley condicionante y circular de las memorias, o sea, estar esclavizados por el pasado, que en aeronáutica llamamos estar anclados en un plano de tiempo. O tenemos la posibilidad de sintonizar con otros planos del tiempo eso y entrar en el cuánticamente. espiral. Y la Claro. espiralidad es lo que llamamos la tercera dimensión del tiempo. Ah. Significa que todo círculo reiterativo, condicionado por la información de la memoria en los campos mórficos, todo tiene el potencial inherente, porque forma parte del cosmos, ¿entendés? Es una ley básica. Tiene el potencial de ser transformado ahora y siempre. El punto es que nosotros no lo elegimos o no sabemos cómo elegirlo, entonces vivimos como girando ciegamente Siempre en una como- reiteración. como Claro. un hámster. Entonces, la espiral es dejar de reiterar. Entonces yo me cruzo con Susani dentro de 25 años. Y bueno, Susani, claro. qué cambiada que estás. Claro. Exacto. Y tu vida cambió por Cambió completo. y te digo, bueno, vivo acá, me voy para allá. Claro, entonces cambió. Qué maravilla, ¿no? Transformación. Ahora, esa transformación, que como vos decís, la evolución existe, la posibilidad de que nosotros hagamos esa transmutación y esa transformación existe. Y por supuesto que existe en la medida en que nosotros captamos esto y vamos tomando decisiones. Cambiamos con respecto a lo mejor a un comportamiento X, suponte Claro. que siempre tuvimos igual ante tal o cual. Hay muchos, ¿no? Que en este proceso de autoconocimiento dicen, cambio yo, cambia el resto, pero más allá que cambie el resto, cambio yo, y cambio yo en lo que se refiere a ese contacto con el resto. ¿Por qué? Si suponte, dentro de una familia hay alguna persona que a lo mejor tiene sus peculiaridades y que a lo mejor a vos eso te hace mal, el contacto. Y cada vez que te encontrás con esa persona, te pone mal. Pero vos ya sabés que es como es. Y vas. Por Claro. el hecho de Lo decir... que pasa que ahí, mirando hacia adentro, Sí. la gran pregunta ahí crucial es, ¿por qué te afecta? Ahí va. Por eso es lo intrínseco, eso sos vos. Entonces ahí es donde das con los misterios de la memoria.
no te afecta porque sí, Sí, te afecta por algo tuyo, interno tuyo, individual, individual. subjetivo. ¿Vos podés creer que ya estamos Podrían en... no afectarte. ¿Vos podés creer que ya estamos en hora? Pasó volando. No, no, me hace así el dedito. No, no, esto es fascinante. Escúchame. Bueno, A nos ver. juntamos otro día. Sí, otro día, pero sí, porque te vas a quedar. Vamos también a ir preparando si te parece una charla. Dale. ¿Sí? ¿De una? Sí, sí. Me encanta. Y otra cosa, danos rápidamente cómo te pueden ubicar, dónde pueden encontrar los libros, dónde el curso. En 2 segundos, decime todo. Decime Sí. todo. A ver, ¿dónde te ubican para poder entrar a este curso que ya lo empezás? ¿El jueves me dijiste? El jueves que viene. El jueves que viene. El jueves de la semana que viene. ¿Cómo hacen? Que entren en Kikeoma, que es K-Y-K-E-O-M-A. K-Y, ¿qué más? K-E-O, es K-I-K-E-O-M-A. Kikeoma, Kikeoma, ¿así? Con Y, claro. Claro, Kikeoma.com. .com. Y si no, también en las redes sociales, que busquen Kikeoma en Instagram. Kikeoma en Instagram, Que esa es perfecto, la academia. perfecto. Ahí, Más que nada eso, sí, sí. Sí. más que nada, y ahí también para comprar tus libros, No, eso en Editorial Hormesis. Editorial Hormesis Hormesis. con H y M de mamá. Editorial Hormesis. Hormesis.com. Hormesis. Ok. Editorial Hormesis con H, ¿no? Y en kikeoma.com, K-I-Y, es K-E-O-M-A.com, para poder acceder. Igualmente yo voy a seguir publicitándotelo el sábado, en el programa del sábado. Y vamos a volver a encontrarnos, porque esto es fascinante. Yo me perdí y ya estamos en horario de 2 minutitos, ya teníamos que haber terminado. Nico, gracias infinitas. Vamos a seguir encontrándonos y la verdad fascinada con vos. Cerramos de esta manera. En Dale. realidad no pasó volando el tiempo, porque nunca nos movimos de la hora. Jamás, Susani, nos hemos movido 1 milímetro de la hora. El tema es que nuestra memoria nos faculta para entender, porque lo registramos en la memoria. Si vos no tuvieses memoria, no dirías, uy, se pasó volando. No. Estarías acá. Entonces, la memoria nos sirve para generar como esa percepción de que ha pasado el tiempo. En realidad el tiempo no ha pasado. Nunca nos movimos de acá. De acá. Nada más. Espectacular. Bueno, nos vamos y bueno, gracias infinitas a Nico, a Fran, mi querido Fran, y a la FM 93.5. Nos vamos con mucho, mucho amor, como siempre, abrazo gigante de corazón a corazón, y el sábado a las 9 de la mañana volvemos a estar, bueno, con el programa Holotrend Magazine. Chao, chao, gracias.